Aleluya, gloria, gloria, santo. Aleluya. Tomen asiento, amados hermanos. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Qué precioso es adorar, alabar a nuestro Dios. Nuestros niños, nuestros jóvenes ya pueden estar en sus respectivas aulas. Es un día hermoso para todos nosotros, amada iglesia, amigos, vecinos que nos están visitando por las redes sociales. También para usted reciba los saludos de nuestra iglesia, Templo Apostólico de la Fe. Así que, amados hermanos, demos un fuerte aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Bien, mis hermanos. Ahora sí puedo saludarles a ustedes. Muy buenos días, mis hermanos. Amén, amén. Qué bueno, hermanos. Cuando estamos disponibles a alabar al Señor, hermanos, del Espíritu Santo, Él toma total nuestra dirección, hermanos. El Espíritu Santo es el que comienza a obrar en nuestros corazones. Usted que ya conoce al Señor, tiene que dar el lugar al Espíritu Santo, porque de esa manera disfrutamos su presencia. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Bien, hermanos, estamos ya en el segundo día, ¿verdad?, de este mes hermoso, marzo. Y marzo vamos a hablar, tal como estamos en una frecuencia, acerca de la gran comisión que usted y yo tenemos para este mundo. Nos vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, el verso 19 y 20. Luego pasamos a Hechos, capítulo 9, versos 10 al 19. Abran sus Biblias. Estamos llevando estudios bíblicos. Queremos que usted, aún mis hermanos mayores en la fe, hacer recordar de parte del Espíritu Santo por qué estamos en el Señor. Y mis hermanos nuevos también se entusiasman porque sabemos, hermanos, que la vida que Dios nos da es para disfrutarle. Aleluya. ¿Cuánto lo queremos esto? La vida que el Señor nos ha dado es para disfrutarlo, hermano. Es para que nosotros podamos empezar esa vida nueva en el Señor. Y la palabra de Dios en San Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, nos dice así: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a Hechos, capítulo 9, verso 10 al 19. Hechos, capítulo 9, verso 10 al 19. Abran sus Biblias, hermanos. Dice así la palabra de Dios para nosotros. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa y en la casa poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Palabra del Señor para nosotros, amados hermanos. Aleluya. La enseñanza como tema: crecimiento, expansión y multiplicación de la iglesia en el libro de los Hechos. Una vez más repito el tema: crecimiento, expansión y multiplicación de la iglesia en el libro de los Hechos. Los domingos anteriores estábamos ya disfrutando cómo el Espíritu Santo ha usado a hombres y mujeres humildes. También hemos visto que ya hubo una gran persecución y la iglesia que estaba en Jerusalén, aquella iglesia que disfrutó la presencia del Espíritu Santo, ellos salieron por diferentes partes del mundo de aquel entonces. Y también hemos hablado el domingo pasado que el Espíritu del Señor llevó a un diácono llamado Felipe a Samaria. Y en Samaria el Espíritu del Señor habló a Felipe y mucha gente recibió a Jesús como su Señor y Salvador. También hemos visto el capítulo 10 de los Hechos acerca de un centurión, un oficial romano, que él era muy devoto de estar siempre cada mañana adorando a Dios. Y Señor, que Él no hace acepción de personas, Él visitó por medio de un ángel a Cornelio. Y él, siendo un gentil romano, dice la Escritura que el ángel le dijo: tus oraciones han sido escuchadas, por lo tanto, manda a alguno de tus empleados, y en tal lugar, ahí está Pedro. Y dice la Escritura que Pedro, en obediencia a lo que había recibido la visión, aunque al momento no era tan obediente, ¿verdad? Porque la visión le mostró ahí un pergamino que se abrió y ahí había muchos animales, cuadrúpedos, reptiles, y la visión, lo que él había visto, escuchó una voz que le dijo: mata y come. Pero él, como era un judío legalista, esos aférrimos, dijo: no, Señor, yo no puedo comer cosa inmunda. ¡A su nombre! Pero tanto fue, hermano, que la visión le dijo: Pedro, mata y come. Y él, en obediencia, entendió que tenía que ir a donde se encontraba Cornelio, a muchos kilómetros, hermano, porque Pedro, el apóstol, estaba en la playa, ahí, igual como muchos que hemos disfrutado este tiempo en la playa, ¿no? Hemos estado ahí con nuestros niños, qué bonito en la playa. Ahí estaba Pedro, disfrutando algo placenteramente, hermano, pero la visión era tan fuerte, dice que él obedeció y fue a la casa de Cornelio. Pero Cornelio no se quedó quieto, él reunió a muchos de sus familias, amigos íntimos, que cuando Pedro llegó ya había cantidad de personas. ¡A su nombre! ¿Quién nos enseña todo eso que hayamos estudiado, hermanos? Nos enseña que usted y todos los que conocemos al Señor, hay trabajo que hacer, hay trabajo que realizar. La gran comisión que el Señor entregó a todos los que ya conocemos a nuestro Dios. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Amén. También hablábamos, hermanos, así brevemente de unos discípulos que estaban ahí en Éfeso. 12 personas, 12 varones, que cuando Pablo llegó, los vio que ellos alababan a Dios, igual como nosotros, como esta mañana. Qué lindas alabanzas a nuestro Dios. Y le dijo: oh, ustedes,
Y aquellos 12 hombres dijeron, ¿no? Sí, ustedes conocéis al Espíritu Santo. Y dijeron, no, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y ahí Pablo empieza, hermanos, a hablarle del Espíritu del Señor. Y ellos reciben el Espíritu del Señor, se bautizan también. Y así, hermanos, terminamos la enseñanza. Para mí, hermano, yo lo disfruto primero para poder compartir con ustedes. Así es que yo le disfruto mucho, y gracias al Espíritu Santo, ahora lo que vamos a aprender también, ya el Señor habló a mi corazón. Por eso hemos titulado Crecimiento, expansión y multiplicación de la iglesia en el libro de los Hechos. Entonces, hermanos, vamos a mirar algunos textos que indican cómo la iglesia vivió un crecimiento y una multiplicación sobrenatural. Yo quiero que abran su Biblia, y de paso le digo, si usted no tiene Biblia, hermano, cómprelo, porque usted es un estudiante de la Biblia. ¿A su nombre? Diga a su compañero, usted es un estudiante de la Biblia. Dígalo, para que escuche. No quiero celulares, hermanos. Quiero la Biblia, las Sagradas Escrituras. Porque si usted no trae la Biblia, el celular, hermano, sí es una buena herramienta, pero no tanto para estos cuando estamos en la casa del Señor. Porque usted por ahí va a escuchar muy bien, de repente le timbran, ¡ay! Se le quitó la bendición. El Espíritu del Señor quiere hablar a tu corazón, pero Satanás te pone eso. Para la próxima, hermano, traiga su Biblia. Y si usted diga, ¿dónde hay Biblia? Aquí a media cuadra está ahí la casa de la Biblia. Pero si usted no quiere ir, acá hay Biblias también. Aquí tenemos Biblias, precios muy cómodos. ¿Quiere precios de Biblia de lujo? También hay Biblia de lujo, hermano. Para damas, para jóvenes, para ancianos, para toda clase. Aún para cieguitos también hay Biblia, hermano. ¡A su nombre! Por eso, porque usted tiene que ir conmigo. Lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en esta mañana es agarrando su Biblia. Porque vamos a estudiar la palabra del Señor. Hechos 2:47. Nos vamos a Hechos 2:47. Dice el Señor: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor, ¿qué cosa? Añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. La palabra añadía indica que había un constante crecimiento. Aleluya. Añadía quiere decir, hermanos, que la iglesia primitiva, la iglesia que entendió el propósito de la gran comisión, no se quedaron ellos solos, sino empezaron, hermanos, a crecer con gente nueva. Porque yo quiero, amado hermano, con todo respeto que ustedes se merecen, yo los amo en el Señor, pero sí, gloria al Señor, estoy viendo caras nuevas, hogares nuevos. Eso es lo que dice la Biblia, añadía, quiere decir, había crecimiento cada día, hermano. La iglesia se movía ahí en su comercio, ahí en su taller, donde ellos estaban, ahí en su cementera, se movían hablando del Señor, porque algo quema en la vida de un cristiano cuando tiene el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Nos saca, hermano, de ese legalismo, de esa costumbre. No estamos solamente para nosotros el Evangelio. Tiene que haber crecimiento. Tenemos que ver caras nuevas en la casa del Señor. Aleluya. En la vigilia que hemos tenido, hermano, más de 70 hermanos, yo he visto caras nuevas. Oh, Jesús. Mis hermanos nuevos. Gracias a Dios. Compartí en la escuela dominical en la mañana. Mis hermanos Yaimara. Muchas caritas que veíamos ahí. Le dije, hermano, no los he visto. ¿Qué pasó? ¿Ustedes ya se cansaron del Señor? ¿Qué pasó, hermanos? No menciono nombres, pero sí, todavía no son muy ancianos. Todavía soy un poco menor que su pastor. A su nombre. Le dije, ¿qué pasó? ¿Ustedes estaban siempre fieles en las vigilias? ¿En los ayunos?
Ahora ya no, se cansaron del Señor. No hay excusa. Porque usted conoce al Señor. Usted sabe que estar en la presencia del Señor es lo más hermoso, lo más maravilloso. ¡Aleluya! Añadía cada vez, hermanos, más gente nueva a la casa del Señor, y el gozo del Señor era su fortaleza. ¿Y qué más nos dice, hermanos? Hechos 5:14. Seguimos en los libros Hechos. Gloria a Jesús. Y los que creían en el Señor, ¿qué dice, hermanos? Aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. A su nombre. Aumentaban más. Gloria. Aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Esa palabra aumentaban más en gran número no era una iglesia estática, no era una iglesia detenida, no era una iglesia como una laguna. Usted sabe que la laguna no sale más, ahí está emposado. No era así. Yo he visitado muchas cementerias de algunos de ustedes, y gracias a Dios por la bendición que tienen. Tienen un pozo, hay una piscina, y ahí está el agua. No sale hasta que usted le dé permiso. La iglesia primitiva, ellos, hermanos, crecían. Dice la Escritura, este verso que estamos leyendo: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Gloria al Señor. Era una iglesia influente, era una iglesia activa, era una iglesia apasionada de ganar nuevas personas para el reino de Dios. Una iglesia apasionada, que no se quedaba contento con lo que él sabía, sino compartía, ganaba almas para el Señor. Aleluya. ¿Cómo empezó usted su vida con el Señor? Siendo un ganador de almas. Así se empieza, así hemos empezado todos, pero el mundo, la tentación, los problemas, muchas veces ha apagado nuestra vida. Pero en esta mañana usted tiene de parte del Señor sacudirse y empezar a hacer las primeras obras como usted lo hizo al principio, tocando puertas. Aleluya. Ahí en la universidad, hablando del amor del Señor. En el colegio, ahí en el taller. Hermano, no puede callar usted. Tenemos que dar a conocer, porque el Señor viene. El Señor está más cerca de lo que usted piensa. Y tenemos que seguir evangelizando, aumentando en gran número. Aleluya. Aleluya. La iglesia no era una iglesia tan estática, no era una iglesia estancada. Era una iglesia fluente, activa. 6:7 de los Hechos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, ¿qué cosa dice? Se multiplicaba grandemente. ¡Aleluya! Gracias a Dios que algunos entienden la visión que Dios tiene para nosotros de la gran comisión. Si así todos entendiéramos, hermano, nuestro templo, ya no seríamos los 200, porque en lista tenemos como 400. Seríamos una iglesia una mega iglesia de 1,000, 2,000 personas. Pero tenemos que seguir creciendo, hermanos, porque el crecimiento Dios lo quiere así. A su nombre. Pero hay ideas por ahí, como algunos que son un poco flojos, pasivos, que no hacen la obra. Su pensamiento dice: no, Dios no quiere cantidad, Dios quiere calidad. Mentira del diablo, hermanos. Dios quiere cantidad y quiere calidad, porque de esa manera se evalúa al cristiano. Por lo tanto, amado hermano,
Hay que seguir evangelizando, hay que seguir hablando. No importa cuántas veces usted habló a su familia. Usted siga orando y evangelizando, hablando del amor del Señor. Y un día, hermano, le va a sorprender que su yerno, su nuera, su nieto, ellos van a estar doblando sus rodillas ante la presencia del Señor. Porque las oraciones del justo no pasan en vano, hermanos. Su momento llegará, no cuando usted quiere, sino cuando el Espíritu Santo toca su vida. Y cuando vienen, hermanos, van a ser gente que van a continuar extendiendo el reino de Dios. Aleluya. La palabra dice que crecía 6:7 la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén, gloria a Dios. 9:31. La palabra del Señor sigue hablándonos. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cuánto decimos amén? Esa palabra, esa expresión, acrecentaban, indica que la iglesia era imparable. Sin que el apóstol Pedro, sin que el apóstol Andrés, Juan, ellos no le decían: hay que evangelizar, hay que llevar ropa, hay que llevar unas viandas. No. Cada uno de los discípulos entendían, hermanos, que tenían que llevar el mensaje poderoso, porque ellos tenían algo que dar. Y usted también, hermano, tiene algo que dar a los amigos, los vecinos. Y eso es, hermanos, el evangelio. Porque el evangelio es potencia de Dios, hermano. El evangelio es dinamita. Usted tiene eso. No podemos callar. No podemos, hermanos, que somos luces, enterrar lo que tenemos nosotros de parte del Señor. Usted tiene esa dinamita, el evangelio, el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Dice la Escritura: y se acrecentaban fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Imparables era la iglesia. Aleluya. Hermanos, yo pienso que nuestros hermanos misioneros, cuando llegaron a Tacna, ellos buscaban dónde poder ubicar una casa del Señor, y pusieron templo apostólico. ¿Por qué templo apostólico? La palabra apostólico, hermanos, era al principio nuestros misioneros con esa visión. Un misionero, un apóstol es un misionero. Y nuestra iglesia debe continuar, como fue al principio, una iglesia misionera. Una iglesia que se va extendiendo cada vez más. Porque de aquí salieron los demás, amén. Pero tenemos que continuar, porque el reino de Dios, hermanos, aleluya, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Quiere decir los que en realidad, hermanos, sabemos que es Dios para nosotros. Vamos a continuar hablando un evangelio de poder. Por eso es templo apostólico de la fe. Gloria al Señor. A su nombre. Aleluya. Vamos a ver algunos principios fundamentales para que usted, como iglesia, una iglesia viva, podamos esparcer más y multiplicar. Tiene que ver con la visión. Número 1, una iglesia visionaria. ¿Qué es visión? Es ver más allá de donde otras personas no pueden ver. Esa es la visión. Dios pone la visión en el pastor. No puede poner en otras personas, porque Dios ha levantado ministerios en su iglesia.
Y Dios pone la visión en su pastor. Y la iglesia tiene que obedecer, porque la visión que Dios pone, hermanos, tiene que hacerse una realidad. Habacuc 2. ¿Qué nos dice Habacuc 2? Versos 2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo más, se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. A su nombre, no tardará la visión. Aleluya. Yo fui confrontado cuando todavía su pastor era un niño. Cuando ya un jovencito fuimos a hacer la obra allá en el norte, un grupo de jóvenes. Nos visitó el presidente nacional de los embajadores de Cristo. Recuerdo su nombre, que hasta ahora todavía él vive, tiene una bonita iglesia. Nuestro hermano Felipe Guamaní, un joven en ese tiempo, vino con unos jóvenes más de Lima, nos visitó a la iglesia allá en Casarán de Trujillo para evangelizar. Pero nosotros como jóvenes teníamos no mucho conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestro hermano Felipe, un joven en ese tiempo muy espiritual, muy acertado a lo que él decía, nos dividió de 2 en 2 para evangelizar y tocar las puertas. Íbamos un hermano mayor en la fe y un hermano que recién estaba conociendo las doctrinas fundamentales de la Biblia. Aleluya. Y yo, como era todavía nuevo, me fui con otro hermano mayor en la fe y llegamos ahí a cierta familia, tocamos y saludamos. Qué bueno. Mi hermano mayor dijo: bueno, venimos a hablar del Señor, permítenos hablar un ratito. Muy caballero, el amigo. Pasen, dijo, pasen. Pasamos, y antes que nosotros podamos evangelizarlo, él dijo: un momentito, si ustedes me contestan lo que les voy a preguntar, yo les escucho, si no, se me van de mi casa. Era confrontarnos, ¿no? Algo. Entonces nos dijo así, quizás algunos también nuevos no saben. ¿Qué significa Pentateuco? Para mí, que era nuevo, Pentateuco. Habré en la Biblia, como era nuevo, y mi hermano, que era un poco mayor en la fe, también estaba en la luna de Paita. No sabía qué responder. Me mira, yo lo miro. Teníamos que salir avergonzados. No sabemos. No saben, entonces cuando sepan la respuesta viene. Por favor, se me van de mi casa. Avergonzado. Me confrontó. Eso me motivó, hermanos, para yo, les digo con todo mi corazón, para que pueda estudiar la palabra. Y ahí es donde saqué coraje, porque estaba todavía estudiando secundaria. Qué bonito, ¿verdad? Mis hermanos que estudiaron por esos años, los 60, 70, con su cristina, su corbata, ¿veis? Los galones. Mis hermanos mayores de la fe. Desfilando como brigadier nos ponían, ¿verdad? Qué bonito. También las damas también eran un uniforme especial. Hermanos, eso me motivó. Yo era estudiante todavía de Trujillo, a donde yo vivía, hermano, es Casa Grande, está como a 40 minutos todavía, hay que agarrar bus, pero no me importó. Mañana y tarde se estudiaba. Mañana y tarde yo dije: no puedo quedar así, tengo que seguir estudiando, porque me quedó eso, Pentateuco. Y comencé a estudiar, hermano. Le dije a mi papá: yo quiero estudiar en el instituto. Pero estás estudiando, todavía tienes que terminar tu secundaria, en fin. No, yo quiero estudiar.
me daba tiempo. Por eso, hermanos, yo no sé por qué muchos no tienen tiempo. Tiempo hay, depende de la decisión de uno. Entonces salimos a las 5 de la tarde, 5:30, me tomaba un cafecito y rumbo, porque estudiábamos 6:30 hasta las 10:30 de la noche. Viajaba. Venía como 11:30, 12 llegaba a la casa. Estudiando. Un año estudié allí. ¿Y por qué yo me desanimé? No continuar estudiando, porque como es un instituto nocturno, solamente hay hermanos mayores, ancianos. Yo fui un jovencito de 15 años allí, hermano. Dije, no, esto no es para mí. Próximo año me voy a Lima. Y así fue. La visión, hermano, lo llevé en mi corazón. Cuando ya el Señor me dio el privilegio de internarme en Lima, en el Instituto Bíblico, gracias a Dios que conocí a una bella persona, mi esposa Alejandra Santa Cruz Loaiza. Yo digo la República de Anca, Escoto, Yamayín, todo le digo. ¿De dónde es ella? ¿No? Ese cariño. Conocí a ella y compartimos la visión. Hermanos, desde ahí Dios ha puesto en nuestro corazón. Estoy en la presencia de Dios. Asamblea de Dios, muy pocos daban, hermanos, el estudio. Asamblea de Dios, créalo, hermano, más es cantar, 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 cantar. Y cuando ya empieza la enseñanza, durmiendo. Eso a mí me motivaba, ese no puede ser. El canto es bueno, a mí me gusta cantar, ustedes saben, hermano. Y lo digo con mucha humildad. Tengo mis canciones, no en CD, sino en cassette antiguo, que estoy tratando de ver, mejorarlo, de repente algún día. Y usted va a escuchar canciones de su pastor cuando era joven, hermano. Coros que no lo cantan ustedes, son bonitos. Hermanos, la visión, Señor, puso en mi corazón, donde vayamos, levantar un instituto bíblico. Para la gloria de Dios, hermanos, empezamos a trabajar en el ministerio. Siempre la visión de plantar un instituto bíblico. Y lo hemos hecho, hermanos, que ahora son ya seminarios regionales. Aleluya. Oh, santo. Hermano, eso cultivó mi corazón y la de mi esposa también. Seguimos, llegamos a Cusco de igual manera, hermanos. En Cañete, de igual manera. ¿En donde íbamos siempre? El estudio bíblico, el discipulado. Hermanos, por la gracia del Señor, en Cusco, el Señor nos dio el privilegio de poder, hermanos, a un grupo así de la iglesia, que ahora son pastores que están al frente de obras, porque se inició con la visión de un instituto. Y bien, llegamos acá, comenzamos con Guibier, pero eso no estábamos contentos y ni seguimos todavía estando contentos. Estamos ahora en Ibicé. La visión sigue. No queremos quedarnos en un instituto, queremos que sea seminario nuestra iglesia, que tiene el privilegio de hacerlo, hermano. Porque la visión, Dios tiene que tratar con el pastor. Cuando no es así, hermano, el resto será simplemente adorno. Pero la visión, cuando Dios, hermano, da su cumplimiento, tal como hemos leído en Habacuc, cuando dice: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardara aún por un tiempo. Mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. A su nombre. Esa es la visión que Dios puso en nuestro corazón. Dios también nos dio la visión, hermano. Cuando llegamos, vimos un terreno tan grande que ustedes compraron. Copare. Nos dio el Señor la visión de un colegio. La palabra dice: ponla la visión para que puedan leerlo y corran. Tenemos la maqueta que pocos ven. La visión está en la maqueta, ahí está. Amurallado, ahí está un tremendo estadio, hermano, para deporte. Ahí están las aulas desde inicial, primaria, secundaria. Ahí está. La visión está ahí.
de su pastor. Algunos muy posible que ya están, ¿cuándo será? Pero allá está la visión. Pregunto, iglesia del Señor, ¿habrá algo imposible para el Señor? Él dijo en su palabra, mío es el oro, mío es la plata. Así que si Él lo dio, Él va, hermanos, a levantar en su tiempo. A su nombre. Y no solo eso, Dios nos dio un terreno que ya estamos en pleno trabajo. Y usted va a disfrutar. Porque vamos a poner 2 buses, si es posible, para que toda la iglesia vaya con sus 10 plantas de tara, de no sé de qué. Vaya usted al terreno. Tenemos un terreno de 5 hectáreas, hermano. ¿Cuántos estamos contentos? Después de la cena, voy a decir, hermano, a ver, ¿cuánto da usted? ¿Cuántas plantas? La planta está a 2,50 soles, a 3 grandecitos plantas. Tenemos que ya plantar, pues hemos tomado posición y este lugar, hermanos, tiene ya, hemos puesto declaración jurada, todo está en orden. Así que ¿dónde queda? Hermanos, Dios nos ha dado un lugar bonito. Antes de Sama, ahí está, es la parcela número 2. Ahí está. Quizá nosotros como pastores ya no lo vamos a disfrutar, comer un momento ahí las tunas, pero nuestros hijos, sus hijos, hermano, ellos lo van a disfrutar. Así que, hermanos, la visión es tan importante también en la iglesia, hermano. Usted tiene que obedecer a lo que Dios ha puesto en la visión en nosotros como sus pastores. Y veremos la gloria de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Creo que están... Los veo un poquito. No, hermanos. Sonría. Dígase a su hermano. Sonría, Cristo te ama. Alegrémonos por lo que el Señor nos está dando, hermanos. Demos fuertes aplausos al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Otro principio importante, fundamental, también es el evangelismo. Nos vamos a Hechos 8. Verso 4 y 5. Dice el Señor en su palabra: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? La palabra nos dice los que fueron esparcidos. La persecución que hubo en la iglesia en Jerusalén, diferentes lugares. Fueron esparcidos, todos. No iban en silencio, iban hablando. Dice la Biblia, usted está leyendo ahí. Dice que iban anunciando del amor del Señor. Por eso en esos continentes, hermano, que cuando Pablo llega a Roma, se siente que también acá hay discípulos. Porque el Pentecostés, hermano, trajo avivamiento a la iglesia. Y se esparcieron por diferentes lugares haciendo evangelismo. Y el evangelismo no es para un grupo de personas. Nosotros tenemos un ministerio evangelístico. Amén. Pero no es para estos grupos, es para toda la iglesia. Es para todos nosotros, amado hermano, de evangelizar y hablar del amor de Dios. Porque cuando el Señor empieza a obrar, habrá un gran avivamiento, hermanos. Pero eso empieza por nosotros, evangelizando. Aleluya. Entonces el evangelismo. ¿Y Dios a quién usa? Dice la Biblia, a Felipe. Y hemos hablado de eso el domingo pasado. Un diácono que comenzó a visitar a Samaria. Y Dios honró su ministerio de una persona, de un diácono. Aleluya. ¿Qué más podemos hablar? Tercer punto. También es importante, hermanos, algo fundamental es la doctrina del nuevo creyente. 2:42 del mismo libro, Hechos de los Apóstoles. 2:42.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. Gloria. En la doctrina de los apóstoles. Entonces, adoctrinar al nuevo creyente. Eso indica, hermanos, enseñar, instruir, dar seguimiento. Por eso jamás nos vamos a cansar, yo y mi esposa. Recalcamos cuántas veces, hermanos, aún por los matutinos, hermanos, no dejen de pasar por alto el discipulado. Entren al discipulado. Porque esa es la única manera que usted, que me está escuchando, mi hermano nuevo, este es gratuito, no es pagado esto. Simplemente escríbase para que le hagamos un seguimiento a usted, para que entienda, ser adoctrinado con la palabra de Dios. El discipulado son 5 libros fundamentales para que usted entienda. Es como la cartilla cuando los niños empiezan el abecedario. Usted tiene que entrar. No pase meses, años, hágalo. Usted mismo va a disfrutar al Señor cuando usted empieza a estudiar. Aleluya. Y va a decirle usted: no me quedo con el discipulado, quiero continuar más. Y va a irse y a otro nivel. Ahí es donde el Espíritu Santo va a hablar a usted para cumplir un ministerio. ¿Será pastoral? ¿Será un ministerio de pastor o de maestro? Eso el Espíritu Santo trata con usted. Ya no soy yo, es el Espíritu Santo levantando hombres y mujeres para cumplir un ministerio en la obra del Señor. Por eso es tan importante, hermanos, adoctrinar a ustedes con el discipulado. Y doy gracias a Dios que ya se empezó un nuevo discipulado, recién el día 26 del mes pasado. Ya se empezó, 13 personas entre mayores y jóvenes. Pero si usted todavía no ha entrado, por favor, hermano, inscríbase. Secretaría está abierto 9 de la mañana a 1 durante lunes a viernes. Otro punto importante, hermano, también es, y esto es lo básico y la clave, la oración. Si no hay oración, hermano, todo es pérdida de tiempo. Hechos 1:14. Dice la palabra de Dios: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aleluya. La oración, hermano, bendita oración. Cuando nosotros cantamos los himnarios, ahí tenemos, hermanos, algunos cánticos de la oración. Por ejemplo, esa canción que dice bendita oración. Hay otras canciones que usted lo sabe. Cuando cantamos el número 1, por ejemplo, también del docinario, cerca de ti, Señor, nos lleva a un acercamiento a la oración, hermano. Y dice la Escritura: todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aún la mamá de Jesús en la sangre estaba ahí, también orando, intercediendo, esperando aquella promesa del Espíritu Santo. A su nombre. Conéctese, hermano, con el cielo cada mañana. Si usted no puede entrar, hermano, a conectarse con nosotros, pero conéctese usted con el cielo directamente. No puede usted salir a sus trabajos sin primeramente no conectarse con el Señor. Agradecerle por el descanso, agradecerle por el nuevo día. Hermanos, ya somos del Señor. No somos gente que no conocemos. Ya sabemos que es el Señor para nosotros. Y Él quiere que tú y yo entremos en ese conversar, en esa oración, en esa comunión. Qué bendita oración. Hablar con el Señor de señores, hablar con el Rey de reyes, hermano. Es mucho más, hermano, que estar hablando con el presidente de la República o con cualquier otra persona. Hermano, la oración es donde usted y yo abrimos nuestro corazón
y somos transparentes y el Espíritu Santo empieza a obrar. Y salimos a la calle, hermanos, con la bendición del Señor. La oración, no olvidarse, hermanos, que es tan importante. Aleluya. La oración es clave para experimentar un avivamiento. Sin oración no hay avivamiento, hermanos. ¿A su nombre? Sin oración no hay avivamiento. Algunos dicen, el avivamiento, ¿cuándo vendrá? Otros esperan que vengan del extranjero. Otros, no, hermanos. El avivamiento empieza por nosotros. Cuando amamos la oración, empieza el avivamiento por nosotros, hermano. Yo quisiera, y estoy orando al Señor, que todos seamos inyectados con el poder del Espíritu Santo para evangelizar tal como estamos estudiando en esta mañana. Gloria a Dios. Unidad en la iglesia, eso también es importante. Capítulo 4, verso 32. Ya vamos terminando, hermanos. 4:32. ¿Qué dice la Escritura ahí? Y la multitud, los que habían creído, eran de un corazón y un alma. Y ninguno desea ser suyo propio, nada lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. La unidad es importante. Y la multitud, los que habían creído, era de un corazón y un alma. O sea, juntos. Aleluya. En armonía. Gloria al Señor. Nos vamos al capítulo 9 de los Hechos. Esto es lo que quiero más, hermanos, enfocar de parte del Señor para ustedes en el versículo 10, que hemos dado lectura hace un momento. Nos habla ahí acerca de Ananías, un discípulo del Señor. Ananías significa el favorito de Dios. Escuche usted. Ananías, su nombre significa el favorito de Dios. Qué bonito nombre, ¿no? Ananías, el favorito de Dios. Amén. Gloria al Señor. Usted, su nombre también puede buscarlo y sepa qué significa su nombre. Ananías, el favorito de Dios, fue un discípulo de Jesús en Damasco. Fue enviado por Dios para que le devolviese la vista a Pablo y bautizarlo y pudiera ingresar en la iglesia cristiana. Y esto es lo que vamos a leer ahora, hermanos. Dice el verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Un discípulo, Ananías, que poco se habla, poco se predica de Ananías de Damasco, pero está registrado acá. Nuestro Dios lo puso ahí porque, hermanos, es el trabajo de un miembro de la iglesia, no de un apóstol, de un miembro de la iglesia, Ananías. Dios vio el corazón de Ananías y, tal como hemos leído, tienes que ir a hablar a este hombre. Pero como todos nosotros, igual a Ananías, porque también él fue de carne y hueso, igual que nosotros. Él dijo: Señor, por favor, yo no quiero ir. Yo no, Señor, porque este hombre es un perverso que mata a tus hijos, mete a la cárcel. No, yo no puedo ir. Eso es el achaque quizás de muchos de nosotros también, hermanos. Pero usted tiene que ser obediente, porque en la obediencia está la bendición. En la obediencia usted verá cosas grandes y maravillosas. Dice la palabra, el verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén?
14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor, por favor, no voy. Porque él sabía que era un hombre severo, un hombre, hermano, que no respetaba ni a niños, no respetaba ni a jóvenes, ni matrimonios que estaban ahí, y los agarraba, si era cristiano, los metía al calabozo. Era tremendo Saulo de Tarso. Verso 1 del capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, sea de Cristo el Señor, los trajese presos a Jerusalén. Eso escuchó Ananías y dijo: no, por favor. Pero Ananías obedeció a la voz del Señor. Igual que usted también, hermano. El Señor te está hablando en esta mañana. Obedezca, no a la voz de su pastor, a la voz del Señor que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Obedezcamos a quien dio su vida por nosotros, amados hermanos, jóvenes, señoritas, mis hermanos mayores. Ananías obedeció y dice así, verso 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ve. La gran comisión, hermanos. Jesús, nuestro Señor, le dijo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Usted y yo y todos los que conocemos a Dios tenemos que obedecer, de ir. Acá fue la voz para Ananías: ve, porque este hombre, instrumento útil va a ser en mis manos y va a entender cuánto se sufre por mi causa. Ananías, obedeciendo, fue a bendecir a Saulo. Aleluya, gloria al Señor. Verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: ¿qué cosa dijo, hermanos? Hermano Saulo. Aleluya. A mí me gusta esta frase, hermano. Él ya lo consideró como su hermano sin haberlo conocido. A su nombre. Nuestra hermana Belinda también ella tiene sus arranques igual como Ananías. Ella está haciendo un buen trabajo donde está ahorita, ahí en Monte de los Olivos. Ella, como se conoce en diferentes autoridades, para que haga permiso, ella va, porque comparte conmigo y nos dice: pastor, yo le digo hermanos a todos para que puedan hacerme el favor. Así que mi hermano tal, mi hermano, son inconversos. Y ella dice: por eso, hermanos, dígale, hermano, tú eres sabio. Dígale a su hermano: tú eres sabio. Tú eres sabio. Tú eres sabio, tú eres sabia. Ella dice así: pastor, por fe es mi hermano. Por fe es mi hermana. Y ella obtiene así, hermanos. Y ahí tenemos, gracias a Dios, hermanos, autoridades que van a escuchar la palabra del Señor. De igual manera, nuestro hermano Damián también en Rosesarón. En Calana, mi hermana, con su esposo, mi hermana Mónica y su esposo Alejandro. Ellos también, hermano, van por la chacra visitando, porque es chacra ya también. Y una tarde, hermano, ella fue sola, nos comparte. Y los perros salieron, hermano. Y por no dejarse morder, se cayó, hermana. Pero ella no dijo: bueno, aquí termina. Al contrario, mucho más ganas le dio, hermanos, de visitar y ganar almas para el Señor. Si usted va ahora a Calana, ve una iglesia bonita. Tiene ya 40 miembros, hermano. A su nombre. Ya no es anexo, ya va a ser una iglesia. Ya no es su grupo.
Y así la iglesia sigue avanzando. Aleluya. La iglesia aquí, también el grupo, acá cerca nomás, Alto Alianza, Paz y Amor. Gloria al Señor. También fueron a visitar el día sábado porque hay necesidad. Nuestro hermano, por motivo de salud, nuestro hermano Carlos Choque ya no está pastorando ahorita. A cargo está mi hermano Juan Cayizaya con su esposa. Ellos están ahorita frente al anexo de Paz y Amor. Pero los sábados, ayer fue Betty con nuestra hermana Irma, que todo su equipo misionero van a pasar por allá. ¿Qué pasó? Que fueron, hermanos, a ver a los niños. Así que, hermanos, la iglesia tiene que entender, en obediencia a su Señor va a haber bendición, hermano. La iglesia crece, crece, crece. Y por eso el Instituto Bíblico, hermanos, de Ibice, hay gente preparada. Ellos van a ir a ser los futuros pastores, los futuros evangelistas. Gloria al Señor, para eso se preparan. Porque a un neófito no podemos ponerlo en un anexo. A un neófito nuevo en la fe, no, porque va a ser engañado. Pero una persona que sabe la palabra, que traza bien la palabra, van a hacer defensa. Y ahí van a estar cuidando, porque en el momento que reciben, hermanos, el grupo, inclusive acá, en el momento que hemos recibido la iglesia, yo soy responsable de todos ustedes, hermano. Un día Dios me va a demandar a mí. Va a decir, yo te entregué mi obra, porque no es mi iglesia de mí, es del Señor, hermano. No es mi iglesia. Algunos todavía sacan pecho, orgullosos, es mi iglesia. No, es la iglesia del Señor. Y siempre tengo ese concepto, yo y mi esposa, es la iglesia del Señor. Y un día, cuando estemos en su presencia, porque así me dice la palabra de Dios, Dios mismo me dice que nosotros los pastores vamos a dar cuenta. No es cosa de fuego estar frente a un grupo, a una iglesia, pero lo hacemos con muchas ganas porque sabemos para quién estamos trabajando. Filadelfia de igual manera, se empezó por ahí un poquito, ahora ya pronto será una iglesia también, hermanos. A su nombre. Y este año, lo digo por fe en el Señor, Promueve será también una nueva anexo para la gloria del Señor. Porque ya tiempo trabajamos con nuestros niños, ya es tiempo de poder, hermanos, empezar también como hemos empezado en Filadelfia. Y usted en esta mañana va a dar una bendición para ellos, porque hay tantos niños de escasos recursos y queremos colaborar también con ellos en cuanto a sus útiles escolares, hermano. A su nombre. ¿Cuántos queremos colaborar? Amén. No se apagó el gozo, y eso es bueno. Demos aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Gloria. Gloria al Señor. Aleluya. No hay problema, estamos en ayuno, que siguen avanzando. Gloria a Jesús. El verso 17, entonces vemos ahí, dijo: hermano Pablo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que, número 1, reciba la vista. Número 2, seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Número 3, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Número 3, fue bautizado. 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Número 4, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaba en Damasco. Ananías, hermano, que tenía temor, tenía miedo, ahora él llegando en obediencia, hermano, es una bendición para Saulo. Le dice: hermano Saulo, gloria al Señor. El Señor que te ha revelado me ha enviado, mi hermano Saulo. Así es que lo primero que le dice, dice la Escritura: recibe la vista. Oh Señor, usted tiene una bendición para sus amigos, mis hermanos. Usted tiene una bendición para sus compañeros de trabajo, hermano. Hable del Señor. Ananías, dije, la bendición, recibe la vista, y al momento, hermano, como escamas cayeron. La segunda bendición le dice: recibe, sé lleno del Espíritu Santo. Y el apóstol San Pablo, que ahora es Pablo, él
fue lleno del Espíritu Santo. Y no solo eso, le faltaba el bautismo en agua. Hermanos, por favor, el 23 de este mes tenemos bautismo en agua. ¿Qué espera usted? Los que no son bautizados. Oh, hermano, ¿está dudando de su salvación? Todavía no, una farranca todavía. Que pase mi cumpleaños, luego me bautizo, hermano. No haga eso. Sea un cristiano de veras. Porque los violentos arrebatan el cielo, hermano. Los violentos, los que dan ese coraje, no, yo me bautizo porque ya conozco al Señor. Ahí estaré, pastor, el día 23, bautizándome en agua. Un candidato más. ¿A su nombre? No lo deje, hermano. Cuidado. La desobediencia trae muchas consecuencias, hermano. Y Ananías le dice: ahora que ya recibiste la vista, eres lleno del Espíritu Santo, ahora tienes que bautizarte. Y le bautizó Ananías. ¿A su nombre? No hay reglamento que venga todavía el presidente, que venga el presbítero a bautizar. Esos reglamentitos muchas veces nos traen problemas, hermano. ¿Recuerdas, amor, cuando éramos jóvenes? Hermanos, programamos así un bautismo en agua, pero tenían que casarse nuestros hermanos. Esa fue la primera iglesia que nosotros pastoramos esos años. Ya están en el río, están cambiaditos con su ropa blanca, ya están en el río, como 7 familias. Era un aniversario. Nuestro hermano presbítero no llega. Ya casi las 12, ya el sol, pues, hermano, de la sierra. Fue un centro minero ahí en la sierra. Yo estaba preocupado. Y con mi esposa nos miramos. Los hermanos, dice: pastor, no llega nuestro hermano presbítero. Bautícenos usted, pues, pastor. Yo dije: no, el reglamento dice que ningún principiante tiene que bautizar. Pero pastor, ya mire, ya va a ser frío y estamos. Hermano, tomé la autoridad como pastor. A su nombre. Tomé la autoridad como pastor. Dije: aunque me discipline, me expulse, lo siento, yo bautizo a mis hermanos. Y así que primero, para bautizarlos, los casé. No sé cómo los casé, pero los casé, hermano. Ahí al lado del río, lo dije: repitan esto. La cosa es que los casé. Oh, santo. Joven, hermano, 21 añitos, su pastor. Aleluya. Los casé, los bauticé. Y el presbítero no llegó. Al siguiente día, porque una fiesta igual como hacemos nosotros acá, era aniversario. Al siguiente día llega el hermano un poco tarde, todavía para el almuerzo está llegando. Yo dije: uy, te aseguro que me pone disciplina. Me dice: ¿qué has hecho ayer que no pude venir? Me dice: tarde. Comenzó, como siempre hacemos excusas. Pero no hay excusas, porque uno saca su tiempo. Le dije: pastor, con todo respeto, no se preocupe, ya los bauticé, los casé. Usted haga la Santa Cena nomás. ¿Lo has casado? Sí, pastor. ¿Lo has bautizado? Sí, pastor. Ven un ratito, aparte me llamó. Por esta vez te perdono, la próxima tienes que ser disciplinado. Sí, hay que obedecer a las autoridades, pero en estos casos, hermano, tenía que hacerlo. Imagínense, ahí en el río, ya para bautizarse, ya para casarse, yo tomé la autoridad como pastor, porque el pastor es la autoridad en la iglesia local. Usted tenga lo presente. En una iglesia local, el pastor es la autoridad. Y tomé la autoridad. Y los bauticé. Y gracias a Dios, hermano, que ahí ya mi esposa, nuevecito, hermano, ahí, pasando nuestra luna de miel en ese lugar, ¿verdad, amor? Esos años mozos. Ahora ya vamos a cumplir el próximo año 50 añitos, hermano.
Estamos recién guaguas, ¿verdad? Gracias a Dios por Alejandra, que Dios nos vamos acompañando juntos. Aleluya. Entonces, amados hermanos, 3 puntos. Lo último, ahí también dice el versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y aquí es el número 4, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Estuvo Saulo, o sea que Ananías fue un puente para que Saulo esté tras de él, porque nadie lo quería recibir, la iglesia, porque era un perseguidor. Nadie, hermano, creía que Saulo se había convertido al Señor. Por eso Ananías, él, hermano, qué lindo este varón, hermano. Un miembro de la iglesia, un discípulo, hermano, que tenía buen testimonio. Él habla a la iglesia. Él comienza a decir: Saulo ya es nuestro hermano, ya no es un perseguidor, ya no, él es nuestro hermano. Y él, hermano, da la vida por Saulo. Él le hace conocer a los hermanos, pero algunos hermanos todavía no querían ni invitarle a su casa, hermano, porque así dice la Biblia, si usted lo lee. Algunos dicen: no, como algunos dudamos a veces, ¿qué va a hacer? Ya tenemos otro terreno, ¿qué va a hacer? No, sí es cierto, hermano. Ananías es como el puente, y tras de él, hermano, va Saulo de Tarso. Poco a poco. Y Saulo se interna en el desierto. Dice la Escritura en Gálatas, está ahí, que él se interna ahí, hermano, para tener experiencias nuevas con el Señor. Y luego él comienza a visitar las iglesias, respaldado siempre por Ananías, un discípulo. Nos ponemos de pie, puesto en pie, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Aún la persona más despreciada puede ser nuestro hermano en Cristo. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Aún la persona más despreciada, hermano, cuando él recibe a Cristo, es nuestro hermano. Es lo que pasó aquí, Ananías con Saulo. Ananías de Damasco no es muy conocido, pero Dios retrata en su palabra. Hermano, aunque usted no sea reconocido, pero hay un Dios que te ve. Hay un Dios que nos acompaña a diario. Y cuando tú hagas la obra, hermano, hazlo para el Señor. Comienza a tocar puertas, evangeliza, habla de Dios, hermano. No todavía esperemos como algunos quieren elogios, aplausos. No, usted haga la obra y el Señor le va a recompensar a usted. Qué lindo es, hermano, ser recompensado por el Señor. En primer lugar, lo que nos bendice es con buena salud, una familia que le ama. Oh Señor, a mí el Señor me sigue bendiciendo con ustedes, porque ustedes son mi familia. Dios sigue bendiciendo, mi hermano, me sigue honrando a mí y mi esposa por ustedes, hermanos. Haga usted como Ananías, no desobedezca. La palabra está ahí para nosotros. Hermanos, ¿por qué no nos acercamos un momento al altar? Vamos a reconciliarnos con el servicio de hoy día. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Central TAF, en Facebook, Instagram y YouTube. Y no te olvides que a las 6 p.m. tendremos nuestra próxima transmisión. ¡Bendiciones!